Saludos, buenas noches, Dios les bendiga. Estoy haciendo este video con el fin de compartir la palabra del Señor. Y quiero leer en el libro de Gálatas. El apóstol Pablo le escribe a una comunidad que se llama Galacia. No es una sola iglesia, sino varias iglesias. Es una comunidad en ese lugar. Y quiero compartir en esta noche qué es vivir en el espíritu o vivir en la carne. El apóstol Pablo hace un contraste en este capítulo 5, versículo 16 en adelante, y habla de ciertas manifestaciones como obra de la carne, y habla de manifestación de fruto del Espíritu. Aquí vamos a hablar el contraste que hay de lo que es fruto del Espíritu o las obras de la carne. El apóstol Pablo, inmediatamente la iglesia o las iglesias de Galacia comenzaron a desviarse del propósito de Dios. Inmediatamente él le escribe y le habla de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que el Señor le había revelado, y le escribe y le habla acerca de la condición de la persona cuando vive o se ocupa en la obra de la carne, y la persona que manifiestan el fruto del Espíritu. Vamos a leer la palabra en el capítulo 5, versículo 16. Dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. Está hablando de un combate que tiene el ser humano cuando es una nueva criatura en el Señor. El apóstol Pablo le aconseja que ande en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, se le llama el coliseo del creyente. El creyente tiene un combate mental, una lucha por mantener la vida del espíritu, y que cada día muera las obras de la carne o la ocupación de la carne en la vida del creyente. Ahora bien, él dice andar en el espíritu y no satisfaga, o sea, no le dé participación a las obras de la carne, sino que siempre procuremos andar en el espíritu. Ahora bien, dice que estos se oponen entre sí. ¿Por qué se oponen entre sí? Porque el creyente, cuando recibe el Espíritu Santo, la tercera persona divina, habita en el espíritu del hombre y comienza a gobernar el hombre. Entonces el hombre, de un hombre carnal, pasa a un hombre espiritual. El hombre a una vida muerta, pasa de muerte a vida. Inmediatamente el hombre recubre vida porque tiene el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? El hombre tiene deseo, tiene pasiones. La concupiscencia, el deseo, cuando habla de la carne, está hablando no del cuerpo en sí, el soma en hebreo. Está hablando del sálquico. Sálquico es su naturaleza pecaminosa que habita dentro de él. Está hablando de la concupiscencia. La concupiscencia en sí es que le da orden, el alma caída le da orden a los miembros del cuerpo. Tú ves, no es porque esa parte es la que ve, sino tu alma es la que ve y la que siente. Por eso que la palabra dice: he aquí todas las almas son mías, el alma que pecare, esa morirá. El Señor no habla de cuerpo, habla de alma. El ser humano es tricotomía, alma, cuerpo y espíritu. Tiene una parte espiritual y una parte material. Entonces el cuerpo simplemente es un templo, pero en sí el hombre es totalmente espiritual, porque su concupiscencia, su alma caída, su alma adámica habita dentro de él.
Entonces, ¿qué es lo que se opone? Su naturaleza se opone a la manifestación del Espíritu Santo. Su naturaleza se opone al fruto del Espíritu Santo. Entonces, por eso dice el texto, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. El apóstol Pablo en el capítulo 6 de 1 Corintios habla en una ocasión y dice que no uséis vuestro miembro como instrumento de injusticia, sino que lo use como instrumento de justicia y amor, dando a entender que tu cuerpo, aún tu cuerpo, tu soma, tu templo, ya viene siendo un templo del Espíritu Santo que es utilizado para el amor y para la justicia. Por eso que se oponen entre sí. Hay una guerra interna. El creyente tiene una lucha espiritual dentro de él. Una lucha por mantener una vida espiritual o mantener una muerte espiritual. Inmediatamente cuando tú te ocupas de las obras de la carne, inmediatamente la vida del Espíritu se muere en tu vida. Por eso el apóstol Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Inmediatamente tú comienzas a ocuparte de las obras de la carne, el Espíritu Santo se contrita, ya tú eres un hombre carnal. Ya la vida del Espíritu está muerta en ti. Entonces, se oponen entre sí para que no hagas lo que quisiera. O sea, tú tienes un combate, una lucha interna por mantener una de las dos vidas, o la vida espiritual o la vida carnal. Entonces cuando tú te ocupas una más que la otra, entonces tú cambias. Si te ocupas del Espíritu, dice que el ocuparse del Espíritu es vida y paz, pero el ocuparse de la carne es muerte y condenación. Entonces son dos fuerzas infernales. Son dos fuerzas, no la palabra infernales, sino una parte infernal y una parte espiritual. Entonces, el hombre tiene una naturaleza pecaminosa dentro de él. Porque tú tengas la vida del Espíritu, no quiere decir que tú no tengas deseo de hacerle la vida contraria al mismo Espíritu Santo. Tu misma naturaleza se va a rebelar en contra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la palabra? Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Aquí hay tres partes. Hay una parte que tiene que ver con la vida devocional del hombre, la religión, la devoción a Dios. Una parte que tiene que ver con lo social, con la enemistad y cosas así, la ira, la contienda. Y una parte que tiene que ver con la parte interna del hombre. Habla de idolatría. Idolatría puede ser cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. No tiene que ser un ídolo necesariamente. Cualquier cosa, amigo y hermano que me escucha, que tome el lugar de Dios y tú te ocupes de ella, ya es idolatría. Por eso que la idolatría se le llama aquello que ocupa el lugar de Dios. O sea, está recibiendo la adoración que le pertenece a Dios. Está recibiendo el lugar que le pertenece a Dios. Ya eso es idolatría. Luego sigue adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía. Dice que envidia, homicidio, borrachera, orgía, cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está claro la palabra. Los que se ocupan y practican las obras de la carne no van a heredar el reino de los cielos. Está hablando del reino milenial. Escatológicamente está hablando del reino del milenio. Porque inmediatamente la iglesia, cuando sea arrebatada, cuando se cumpla entonces el arrebatamiento de la iglesia, sigue el proceso de las 70 semanas de Daniel, que se han cumplido 69. Cuando la iglesia sea arrebatada, luego la iglesia desciende después de los 7 años de tribulación,
y comienza a gobernar en el milenio con Cristo. Entonces el apóstol Pablo habla ahí, el reino, ese reino que el apóstol Pablo está hablando ahí, está hablando del reino milenial, donde se compartirá con Cristo, donde Cristo va a gobernar la tierra por 1000 años. Ya un tema de escatología. Pero dice que el que se ocupa de tales cosas, dice que no va a heredar el reino de Dios. ¿Qué es ocuparse? Es dedicarle, es esclavizarse. El mismo Señor habla en la parte de Juan, una parte de Juan, capítulo 8, que cuando tú eres esclavo de algo, sea del bien o del mal, que tú te esclavizas del pecado, ya tú eres esclavo, tú perteneces, porque tú estás soyugado a esto. Entonces, cuando tú te ocupas de las obras, ¿qué es lo que es la obra? La obra es cuando tú lo practicas. Tú practicas la inmundicia, tú practicas la lascivia, la hechicería, las enemistades, tú practicas la borrachera, la orgía. Cuando tú practicas todas esas cosas, ya tú no perteneces al reino de Dios. Tú perteneces al reino de las tinieblas. Inmediatamente tú no tienes ni parte ni suerte, ni heredas nada que tiene que ver con el reino de Dios. Ahora bien, dice, el fruto del Espíritu es amor. ¿Por qué el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, hace un cambio? Y habla entonces, en la parte del Espíritu, dice, más el fruto del Espíritu es amor. ¿Por qué habla de un fruto y en la parte de la carne habla de obra? Porque el fruto no va a depender de lo que tú practiques. El fruto viene del Espíritu. El andar en el Espíritu es que se manifiesten los frutos del Espíritu en tu vida. Cuando tú andas en amor, tú andas en el Espíritu Santo. Pero no es que tú vas a practicar el amor. No es que tú lo vas a practicar. Yo te amo en el amor de Cristo. Debo de practicar el amor. No. El amor sale como fruto de tu vida. Entonces, un fruto no se practica. Un fruto es un beneficio. Sale, brota de ti que tú mismo no te das cuenta. El apóstol Pablo le habla a Filipenses capítulo 4 y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos guardará en paz. ¿Por qué en la paz de Dios nos guardará? Y sobre todo entendimiento, porque es una paz espiritual. Cuando está hablando del fruto del Espíritu, está hablando de una relación, está hablando de una dimensión, está hablando de una comunión. Los frutos del Espíritu no se practican. Los frutos del Espíritu salen, brotan de tu vida. El amor sale de ti. Entonces, eso te lleva a una estatura. El apóstol Pablo le aconseja y dice que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Vamos creciendo, vamos relacionándonos, vamos entrando en comunión con el Señor. Pero para eso tenemos que relacionarnos con el Espíritu Santo. Tenemos que consagrarnos a Él, relacionarnos con Él, para ir creciendo día tras día hasta que los frutos del Espíritu se manifiesten en nosotros. Entonces, mire cómo dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Los frutos nacen de una relación, de una comunión, de una entrega al Espíritu Santo. En el andar en el Espíritu Santo es que los frutos del Espíritu Santo se manifiesten en nosotros. Dice mansedumbre, habla de templanza, dice contra tales cosas no hay ley. No hay ley porque es un fruto, es una manifestación de la tercera persona divina que está dentro de tu vida, que está amalgamado al espíritu del hombre, al espíritu, la personalidad interna espiritual. Cuando el Espíritu Santo gobierna tu vida, cuando el Espíritu Santo que controla tu vida, inmediatamente los frutos del Espíritu se van a manifestar en ti. Entonces la única diferencia que hay cuando están las obras de la carne
Y los frutos del Espíritu es que tú tienes una vida espiritual. Tú tienes una comunión íntima con el Espíritu Santo. Tú vas creciendo, tú vas conociendo al Espíritu Santo. Tú vas entrando en relación, en intimidad con el Espíritu Santo. Se van a manifestar los frutos del Espíritu. Pero los frutos no se practican. Los frutos se manifiestan. Por eso él dice, el fruto del Espíritu es amor. Los frutos no se practican, sino que se manifiestan. Dice el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne, oiga, con sus pasiones y deseos. Inmediatamente los de Cristo han crucificado la práctica de las obras de la carne. Inmediatamente los que son de Cristo han crucificado, lo han llevado a la cruz del Calvario, todas sus pasiones, lo que se revela contra la vida del Espíritu, lo que quiere contristar el Espíritu Santo en tu vida. Y dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Los que son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Inmediatamente tu vida es controlada, es gobernada por el Espíritu Santo. Totalmente, ya no hay ley, sino que ya tú eres un hombre, una mujer espiritual. En esta noche yo quiero que tú aprendas a discernir la palabra y ver qué es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu no es hacer milagros. Vivir en el Espíritu no es que Dios haga milagros a través de ti, señales, prodigios. Eso no es vivir en el Espíritu. Eso es manifestación del Espíritu. Porque el Espíritu Santo es la tercera persona divina. Necesitamos el Espíritu Santo que gobierne nuestra vida. Pero para esto tenemos que entregarnos a Él. Rendirnos delante de Él. Abrir nuestro corazón. Dice la palabra en el capítulo 3 de Apocalipsis, he aquí estoy a la puerta y llamo. La iglesia de la Odisea sacó a Cristo de su corazón. Y Cristo estaba tocando la puerta literalmente. Estaba tocando la puerta literalmente para que lo dejaran entrar. A veces, así hay muchos corazones que le cerraron la puerta a Cristo. Cristo no quiere que tú solamente menciones su nombre y que tú de labio lo honres y tu corazón está lejos de Él. Él quiere que tú abras tu corazón. Él quiere que tú le entregues tu vida, tu vida. Él quiere controlar tu vida, Él quiere conocerte, pero tiene que dejarlo que entre. Amigo hermano que me escuchen esta noche, andar en el Espíritu es que los frutos del Espíritu se manifiesten en tu vida. Debe haber fe en tu vida. Debe haber paz, debe haber paciencia, benignidad, bondad, amor. Debe haber mansedumbre, una persona mansa, templanza. Por eso dice en el capítulo 5 de Mateo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Por qué la bienaventuranza en el capítulo 5? Porque es una manifestación del Espíritu. El Espíritu Santo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán el reino de Dios. Un pobre es un dependiente. Un pobre no tiene fuerza para hacer nada por sí solo. La palabra dice, sin mí nada podéis hacer. Vosotros sois los pámpanos. Sin mí no pueden hacer nada. Entonces, sin el Señor no podemos hacer nada. En conclusión, una vida en el Espíritu tiene que manifestarse los frutos del Espíritu en tu vida. Dios te bendiga en esta noche y yo espero que tú compartas esta palabra con tus familiares, con tus amistades, porque vas a aprender qué es vivir una vida en el Espíritu y qué quiere hacer el Espíritu Santo en tu vida. Que Él quiere transformarte, Él quiere cambiarte, Él quiere ocupar tu vida y controlarla. Para eso tienes que abrir el corazón y dejarlo que Él entre. Para que entonces sea sellado con el Espíritu.
cuando tú eres sellado con el Espíritu, dice que tenemos las arras del Espíritu hasta el día de la redención. Somos sellados, pertenecemos, somos propiedad privada, somos justificados, somos adoptados, hemos recibido la redención, luego somos glorificados porque tenemos el sello del Espíritu Santo. Hermano que me escucha, no contrista el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Dios te bendiga.